hermanos, el cual vamos a meditar en tu palabra, y te pido por tu pueblo que atenderá el mensaje, que tú seas obrando en sus vidas, que esta palabra sea, Señor, palabra que edifique, que fortalezca y que disipe toda duda, Señor. Te pido que seas tú obrando en nuestros corazones. Mi vida la pongo, Señor, como instrumento en tus manos. Límpiame si fuera necesario. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede ocupar su lugar. Póngaseme cómodo, pero no tanto. No se me vaya a dormir. Esta tarde Dios quiere hablarnos algo muy importante, hermanos, que va a ayudarnos a entender muchas de aquellas cosas que no logramos entender en esta vida. El tema de la predicación es la perspectiva de Dios versus la perspectiva del hombre en cuanto a la vida. Una vez más, a los que anotan, la perspectiva de Dios versus la perspectiva del hombre. Esta tarde Dios quiere hablarnos a nosotros de un tema que es de suma importancia para nosotros, porque mientras estamos aquí en la tierra, nosotros tenemos una perspectiva o una lectura de las cosas, y esa lectura que tenemos muchas veces repercute en nuestra manera de vivir. A veces la lectura que tenemos de las cosas de la vida es muy diferente a la que Dios en su Biblia nos habla. Todos aquí, sin importar quién seamos, tenemos una visión de las cosas desde el punto de vista de la familia, de la sociedad. Cada quien tiene una lectura de lo que está viviendo, y Dios quiere hablarnos esta tarde de que hay un gran contraste a veces cómo el hombre percibe la vida. Por ejemplo, en el tema de las pruebas y aflicciones, muchas veces cuando alguien está viviendo una prueba, casi siempre piensa y dice: ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué me toca a mí vivir esta dificultad? Cuando es con los hijos o con el esposo, se preguntan: ¿por qué me toca a mí vivir? ¿O por qué me tocó vivir a mí esto? Y a veces como que entramos en un terreno que estamos como en cierta manera quejándonos. Y a veces pensamos que tenemos la razón, pero esta tarde Dios quiere hablarnos que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, y que nuestros caminos no son los caminos de Dios. Quiero compartirle algo muy importante. Nosotros como iglesia y como cristianos no necesitamos entender a Dios, sino confiar en Él. ¿Sí logró entender eso? Es decir, Dios espera no que entendamos lo que Dios hace con nosotros, sino que confiemos en su palabra, lo que Él quiere hacer con nosotros. Porque cuando queremos entender nosotros a Dios, no podemos entender por qué Dios utiliza ciertas cosas para acercarnos a Él. Quiero que me acompañe a Eclesiastés capítulo 2, y vamos a ver la perspectiva de un hombre donde Dios no está en su vida, y cómo se conduce ese hombre sin Dios. En la semana nosotros pues teníamos un tiempo en el cual Dios nos hablaba acerca de que tenemos que aprender a ver nosotros los cristianos desde el ente de Dios. Eclesiastés capítulo 2, ¿ya lo tiene, hermanos? El libro de Eclesiastés fue escrito por Salomón. Este libro muchas veces lo han considerado algunos teólogos como el frijol en el arroz. Como que es un libro que no tiene mucho que ver con la Biblia. Y a veces a muchos se les hace difícil poder leer este libro porque pareciera que Dios no está ahí. Y la verdad es de que Dios no aparece en ese momento cuando Salomón escribe este libro de Eclesiastés. Este libro lo escribe Salomón en el ocaso de su vida, en su decadencia como hombre. Después de haber experimentado grandes cosas, él llega al tiempo de la vejez y comienza a ver la vida desde el punto de vista del hombre donde Dios no está. Ese es el contexto del libro de Eclesiastés. Lo está hablando Salomón en un sentido o una perspectiva en la cual Dios no está en la vida del hombre. Y esto nos va a ayudar a entender los pensamientos de aquellas personas que logran ver la vida
pero que Dios no está en la vida. Dice el versículo 1, dije yo en mi corazón, Salomón está hablando, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás bienes, mas he aquí que esto también era, ¿qué dice? La palabra vanidad significa frustración y vaciedad. ¿Qué significa, hermanos? Frustración y vaciedad. La palabra vanidad habla de una frustración porque no sé cuántos de ustedes se levantan en la mañana y se van a trabajar con mucha alegría y al final llega la tarde, llegan todos cansados, todos fatigados y dicen, la jornada que tuve fue tan grande, pero al final me siento cansado. Salomón llega un momento y dice, voy a probar, voy a gozar de los bienes, pero también se da cuenta que eso no tiene sentido. Versículo 2, a la risa dije, enloqueces y al placer, ¿de qué sirve esto? Usted ha escuchado la filosofía que dice que tenemos que reír para vivir y ver la vida desde otro punto de vista y no ver los problemas. Y sabe que mucha gente que experimenta el estar riéndose constantemente de las cosas de la vida, al final de la noche llegan y se sienten igual de vacíos, porque no es la risa la que cambia al hombre, sino es Cristo Jesús. Está hablando Salomón desde un punto de vista y Dios no está ahí. Vea lo que dice el versículo 3. Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría. Habla aquí de el placer. Hoy en la actualidad existe la filosofía del hedonismo, que no es más que el pensamiento que todo aquello que te da placer, hazlo. Dice esta filosofía, si comerte un kilo de helado de vainilla, por ejemplo, te da placer, cómetelo, no importa si te hace daño o no. Si la mujer de tu prójimo te da placer, quítale la mujer a tu prójimo, dice esta filosofía. Si comprarte un teléfono te da placer, cómpratelo. Todo lo que te da placer, hazlo. Dice el versículo 3, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de agua. ¿Sí está viendo que Salomón habla en primera persona? No está hablando, hice para mis gobernados, hice para mi pueblo. No, él dice, yo me hice, yo quise construir, yo tuve. Vemos aquí a un Salomón, el cual está viendo o está hablando de una manera personal, egoísta. Y dice el versículo 6, para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Fíjese, dice que se construyó casas, plantó viñas, huertos. Versículo 7, compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. Tuve también posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro, tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, es decir, Salomón tenía allí su grupo de música para que cuando tenía ganas de escuchar música, él les decía, tócame. Necesito recrearme. Si alguien en la tierra pudo experimentar el placer en su máxima magnitud, fue Salomón. El hombre más rico que haya existido sobre la tierra. Está diciendo todo lo que él se hizo. Versículo 8 concluye, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. 10. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esto fue mi parte de toda mi faena. Si logra ver un hombre que busca en las cosas materiales encontrar la satisfacción y el sentido de la vida, como muchos hoy lo buscan hacer,
Hay gente que está enfocada en las cosas materiales, pensando encontrar en aquellos bienes terrenales la felicidad que ellos en su vida no tienen. Salomón está describiendo a los millones de personas que se enfocan y buscan de manera desesperada en tener 2, 3 casas, 2, 3 carros, sirvientes, cosas, jardines, buscando encontrar el sentido de la vida en las cosas materiales. Pero vamos a ver cuál fue la reacción de este hombre buscando la felicidad en las cosas materiales. Versículo 11, después de hablar todos los 10 versículos anteriores. Miré yo luego todas las obras. ¿Cuáles obras? Las que están del 10 al 1. Que habían hecho mis manos. Y el trabajo que me tomé para hacerlas. Y he aquí, ¿qué era, hermanos? Vanidad y aflicción de espíritu. Y sin provecho debajo del sol. Es decir, al final de todo lo que Salomón hizo, logró llegar a una conclusión y dijo: todo lo que yo me he hecho es frustración y vaciedad. Vea usted a la gente hoy que económicamente se creen los más ricos del mundo y son las personas más miserables porque aquello que tienes externo no puede ayudar lo interno. La perspectiva del hombre es que piensa el hombre que las cosas materiales van a ayudarte a encontrar la felicidad. Y sabe que entre más tiene el hombre, también trae más problemas a su vida. Entre más riqueza posee el hombre, también tiene más responsabilidades. Pero al final de la faena, Salomón dice: he aquí todo era vanidad, frustración y sin sentido. Pero no solamente eso, también dice que, hermanos, aflicción de espíritu. Es decir, encontró sin sentido que las cosas materiales son importantes. Ahora, con esto, hermanos, no estoy diciendo que no hay que trabajar. No me malinterpreten. No. Tampoco no estoy diciendo que no estudie. No. Sino que lo que Dios quiere hablarnos es de que cuando una persona pone todos sus sentidos y su fuerza en las cosas materiales, va a llegar en un momento en el cual se va a sentir miserable y vacío. Porque todo lo que tengas, al final, nunca llenará tu felicidad. ¿Usted ha logrado ver a los niños cuando le compra un juguete, un carrito? Cuando se lo compra, está jugando con él y no quieren que nadie lo toque. Pero pasan 2, 3 días y el juguete está ya arrumbado. Porque el juguete no le dio la felicidad a ese niño. Y aún más también usted. Se compró un vestido, se compró un pantalón y cuando no lo tenía lo deseaba y después de que lo tuvo se dio cuenta que eso que tiene ahora tampoco lo hace feliz. Versículo 12. Después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad, porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Es decir, Salomón dice: ¿qué podrá venir si siempre han sido las cosas? Siempre han habido personas sabias, inteligentes que tienen, y siempre va gente que necesite. Versículo 15. Entonces dije yo en mi corazón: ¿cómo sucederá al necio? Me sucederá también a mí. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora para hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era, ¿qué, hermanos? Es decir, Salomón llega a la conclusión y dice: así como yo, una persona sabia, íntegra, trabajadora, también le pasará a aquel que es necio, que tiene que ver con la muerte. Todos vamos a morir. La perspectiva del hombre es de que pensó que las cosas materiales ayudarían a encontrar la felicidad. Acompáñeme a Génesis capítulo 37. Génesis capítulo 37, vamos a ver cuál es la perspectiva de Dios cuando comienza a trabajar en un hombre y cuando ese hombre comienza a confiar en Dios. Esta tarde Dios quiere hablarnos que si tratamos de entender a Dios,
nunca vamos a entenderlo. Pero si confiamos en Él, vamos a conocer a un Dios poderoso y a un Dios extraordinario. Vamos a ver un caso que en lo particular, siempre que lo leo, impacta mi vida, y es la vida de José, el hijo de Jacob. Versículo 1. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán, hablando de Isaac. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Informaba José a su padre la mala fama de ellos. Es decir, José, un jovencito que siempre compartía con su padre lo que sus hermanos hacían. Y amaba a Israel o Jacob a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Vemos aquí un padre anciano que tiene un hijo en la vejez y le encuentra mucho cariño. Y eso es cierto. Una persona anciana siempre tendrá un cariño especial por aquel hijo que tiene cuando ya está grande, porque logró entender lo que antes no entendía con los más jóvenes. Los que tuvimos la experiencia de ser los primerizos, pues con nosotros llegaron a experimentar nuestros padres, pero con los que son más, ya que tienen más grandes, son un poco más conscientes. Versículo 4. Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, ¿qué les pasó, hermanos? Le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y nos habla de un cuadro, quizás como el tuyo. Quizás en tu casa tus hermanos te aborrecían, no te querían. Eso es típico, desafortunadamente, en las familias, donde uno de los hermanos es aborrecido por los demás. Versículo 5 dice, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Qué familia, ¿verdad? Donde haya mucho aborrecimiento. Vamos al versículo 19, ya vimos el caso de José, pero vamos a ver qué le pasa a este José en su vida y cómo Dios obra. Y dijeron el uno al otro, los hermanos, he aquí viene el soñador. Están criticando a su hermano. Ahora pues, venid y matémosle. ¿Usted ha logrado ver a sus hermanos que quieren matar a sus hermanos? Qué triste, ¿no? Qué familia. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle a una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró. Qué hermanos, ¿verdad? No solamente no lo querían, lo aborrecían, sino lo querían, ¿qué, hermanos? Matar. Suele suceder en algunos hogares donde Dios no está, que existe este tipo de cuadros. Y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus hermanos para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica y la túnica de colores que tenía sobre sí. ¿Sí logra ver que pasa de una idea a una acción? Es decir, primero llegó a la mente de los hermanos y luego se consumó haciéndolo. Y es así como pasan las cosas en la vida. Es decir, nada de lo que el hombre hace le sucede de repente. Pasa por el proceso de llegar a la mente, ahí está volando la idea y luego se aterriza a una realidad. Y esto concuerda con lo que decía Martín Lutero. No podemos evitar que vuelen pajaritos en nuestras mentes, pero sí podemos evitar que hagan nido. Y los hermanos de José hicieron el acto de deshacerse de él. Versículo 24. Y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Les falló el plan. Y se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galaad, y sus camellos traían aromas
bálsamo y mirra e iban a llevarlo a Egipto. Y vemos aquí que llega el momento que los hermanos venden a José a los egipcios y se deshacen de él. Este cuadro es difícil. Vemos a un joven de 17 años que sus hermanos no lo quieren, que lo quieren matar y que luego lo venden. ¿Qué pensaría usted si fuera José? Probablemente renegaría con Dios y diría, ¿por qué me pasa esto? No me quieren en mi casa. Pero ¿sabe qué? Que cuando el hombre comienza a confiar en Dios, acompáñame adelante a Génesis 39, versículo 1. Porque venden a José. La perspectiva de Dios es que si confiamos en Dios, Dios siempre tendrá un plan para nosotros. Dice Romanos 8:28 que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Y esto es a los que son llamados según su propósito. Es decir, aun aquellas cosas que a nuestra vista humana no son buenas, Dios puede hacer algo extraordinario. Y es lo que esta tarde quiere Dios enseñarnos. Venden a José, versículo 1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Así logra ver cómo la vida de José pasa de un problema a otro y pasa de una situación difícil a otra. Pero lo interesante del versículo 2. Dice, mas Jehová estaba con quién, hermanos. Y esto es lo importante. Dios quiere hablarnos que cuando Dios está con nosotros, las cosas tienen un sentido diferente. Porque sabemos que en cada vivencia habrá un propósito de Dios. Y puede ser tu caso esta tarde. Que quizás tú estés viviendo y digas, ¿por qué me tocó vivir con este esposo que tengo? Es muy testarudo, muy cabezón, no le entra el asunto. Pero bueno, es el que tú escogiste. Nadie te obligó a tenerlo. Pero Dios puede hacer algo con él. Cuando Dios comienza a tratar con nosotros, comienza Dios a mostrarnos que si confiamos en Él, siempre alcanzaremos bendiciones. Versículo 2, y fue varón que, hermanos, próspero. Ahí la palabra prosperidad en el hebreo es muy distinto a lo que hoy conocemos como prosperidad. Hoy casi siempre cuando hablamos de este término se habla de una economía estable, de un bienestar económico y material. La palabra en hebreo tiene que ver con ser empujado hacia adelante en todo lo que emprendas. Fue prosperado José y estaba en la casa de su amo el egipcio. Comienza Dios a meter la mano, por decirlo así, en la vida de José y comienza entonces a moverse Dios. Y vio su amo que Jehová estaba con él. Y todo lo que él hacía, José, Jehová lo hacía, ¿qué dice, hermanos? Imagínense a aquel jovencito que todo lo que usted le mande que haga, lo hace con gracia y le sale bien. Como aquel joven que usted lo pone a vender quesos y le vende todos los quesos. Lo pone a vender zanahorias y vende todas las zanahorias. Lo pone a vender tacos y vende todos los tacos. Bueno, este era el caso de José. Todo lo que él hacía, lo hacía bien hecho. ¿Cuántos desean hijos así? ¿Verdad que sí? Yo creo que todos desearíamos hijos así. Versículo 4. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó su poder todo lo que, ¿qué, hermanos? Si logra ver el pasaje de José, que después de ser un esclavo vendido, rechazado por sus hermanos, vendido por sus hermanos, ahora se convierte en el mayordomo de su jefe. ¿Sabe quién hizo eso, hermanos? Dios. De una adversidad, de algo negativo, Dios lo convirtió en algo extraordinario. Y es lo que Dios puede hacer contigo, siempre y cuando tú camines tomado de la mano de Dios.
Si tú no tomas esto, hermanos, verás la vida como Salomón y Eclesiastés 2. Todo problemas, todos son dificultades, no le encuentras sentido a nada, el trabajo te parece mal. Pero cuando tú dejas que Dios gobierne tu vida, vas a encontrarle sentido en todo lo que Dios hace contigo. Versículo 5. Aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio. ¿Por qué? ¿Por causa de quién? De José. Y esto es lo hermoso, hermanos. Esto es lo que hace hermoso Dios con sus hijos. Pone una gracia especial. Y llegó la bendición a ese hogar egipcio. Fue la vida de José una vida destrozada en su juventud, pero que Dios comenzó a bendecirlo, porque la perspectiva de Dios es de que todas las cosas ayudarán para bien, cuando tú dejas que Dios intervenga. Versículo 5. Y de todo lo que tenía, Jehová bendijo en la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Versículo 6. Y dejó todo lo que tenía en mano de José. ¡Qué responsabilidad! Si continuamos leyendo el capítulo 39 y el 40, vamos a llegar a encontrarnos que José fue el segundo después del gobernante del faraón de Egipto. Es decir, de la nada, de un desprecio, logró escalar hasta llegar el segundo después del faraón. Todo esto, hermanos, porque siempre que nosotros confiemos en Dios y confiemos en su palabra y dejemos que su palabra sea la que nos guía, vamos a encontrar siempre un bálsamo en nosotros. El problema es de que a Dios no le cree su pueblo. Quiere entenderlo. A Dios nunca vamos a entenderlo. A Dios hay que confiar en Él y caminar con Él. Dice el versículo 6, y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia, es decir, además de inteligente, agraciado, era una persona muy, muy apuesta, José. Pero esta tarde lo que Dios quiere hablarnos, mis hermanos, es que cuando nosotros vemos y dejamos que Dios intervenga en nuestras vidas, vamos a encontrar un propósito en todo lo que hacemos. Vamos a ir concluyendo Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Quizás esta tarde tú has mirado tu vida a través de tu perspectiva y no le has encontrado sentido a tu vida en esta tierra. Pero Dios quiere mostrarnos esta tarde que si dejamos que Él obre, vamos a alcanzar cosas grandes. Versículo 27. Encontramos, algunos le llaman la lista de los héroes por la fe. La fe aquí es confianza en las promesas de Dios. Dice que por la fe, por confiar en Dios, Moisés dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo a quién, hermanos. ¿Está conmigo? Hebreos 11:27. Por la fe Moisés dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo a quién. ¿Por qué al invisible? Porque a Dios no lo podemos ver, pero Dios está ahí. Dios está aquí esta tarde. No lo vemos, pero sabemos que su presencia está entre nosotros. Versículo 29, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Es decir, por haber confiado en las promesas, Moisés hizo lo que hizo, sabiendo que Dios lo respaldaría. Y cada vez que Dios te habla a tu vida y tú confíes en Él, Él te guiará. Y usted dirá, pastor, ¿cómo sabré yo que Dios me habla?
En el pasado hablaba a través de los profetas y los apóstoles. Hoy Dios nos habla a través de su palabra. A veces hay gente que vendrá y te dirá, es que Dios me dijo, haz esto. No, no. Cada vez que Dios te hable, va a hablarte a través de su palabra. Tenemos que leerla. Si no la lees, nunca sabrás que Dios te está hablando. Versículo 35, porque es muy extenso. Las mujeres recibieron sus muertes mediante resurrección. Es decir, por la fe, muchas mujeres vieron que sus esposos perdieron la vida por causa del evangelio o por buscar a Dios. Mas a otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a qué, hermanos, a prueba, y puede ser el caso aquí. Muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos que caminaron por fe, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Esta lista lo que nos habla es de que hubieron hombres y mujeres que creyeron y confiaron en Dios. Al final, la mejor recompensa que puede tener el hombre es cuando confía en Dios. Póngase de pie. Esta tarde, hermanos, estamos aquí y Dios nos habla que si vemos la vida como Salomón la vio, nos vamos a frustrar. Pero si la vemos como la vivió José, no entendiendo a Dios, sino confiando en Dios, vamos a vivir una vida cercana de Dios y en paz con Él. Que esta tarde esto Dios que nos ha puesto nos ayude a confiar en Él. Le invito a que Él cierre sus ojos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra.